vamos a hablar eh, con don David Galeano Olivera, que es un gran conocedor del idioma guaraní, y hoy le vamos a preguntar por los saludos. Y les recuerdo que estamos los sábados en el Club Pampero de Morón, ahí en Ascuénaga 752, Morón Norte, a 5 cuadras de la estación del ferrocarril Sarmiento, de la estación Morón. Ahí Ascuénaga y Salta, ahí estamos nosotros, en el Club Pampero de Morón, que quienes quieran acompañarnos, ahí estamos. Fiamma Melina está a cargo del cuerpo de danza y los esperamos para, entre todos, seguir difundiendo, apoyando, dando a conocer la danza paraguaya. Ahí están los talleres. A partir de las 10 de la mañana vamos a estar ahí en el Club Pampero de Morón. Y ahora vamos a ver, saludamos a don David Galeano Olivera, quien nos va a estar acompañando. Hoy, según don David Galeano Olivera, es el día del queso árabe. Bueno, ahí y Caray Galeano, como para irme. Bueno, hola, Sí, hola, hola. buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Va, ella para Caray David. Sí, por la mente Andrés, va a ser rico. Apea ala katu hawerero en el día porque coque di catui. Pues si te ni que estoy gurisa. Pues van con él y mema. Ya hay mema. Exacto. Ujú. Caray David, queríamos hoy hablar un poco del saludo. Eh, Sí, Toda la forma del saludo en guaraní, que bueno, queríamos que nos ayude con el saludo. sí, cómo no. Hay, digamos, dos maneras, dos clases, en todo caso, mejor dicho, de expresar el saludo. Por una parte, un saludo genérico que se puede usar en cualquier horario del día que para eso se usan palabras simples, ¿verdad? Como el caso de Mba'eichaba, que traducido literalmente es ¿cómo estás? Pero Sí, que comúnmente es hola, ¿verdad? Si queremos entender así, se volvió tan popular que yo le encuentro a alguien y le digo Mba'eichaba. Y en el Mba'eichaba es más o menos preguntarle o decirle hola, o ¿cómo estás? Y siempre del otro lado la respuesta probable es Iponá, Iponá, Iponaminte Jandé, ¿verdad? Puede ser Iponá Jandé, Iponaminte Jandé. Y la persona que hizo el saludo, el que inició, pregunta entonces en Ba'ichapa y el otro responde Iponá Jandé. Y otra vez, el que inició el diálogo puede responder Iponá BI. Ese es el caso de Ba'ichapa. Luego está, por ejemplo, otra expresión muy popular, muy conocida, que es Baeteco, que uno le pregunta a la persona también eso, cuál es el estado en que se encuentra, en que se siente. Pero cla- por- popularmente siempre, tanto en Baixapan como en Baeteco, equivalen a decir hola. claro. El Pero teco es, sí, ¿de dónde viene? el teco es en sí la vida y también se identifica, depende siempre del contexto. Ñandereco, cuando yo digo, es nuestra forma de ser, nuestra Claro, manera de ser, ¿verdad? Es lo que se llamaría básicamente como nuestra identidad, claro, quiénes somos, ¿verdad? Y, pero en este caso, en el sentido que se le da en Baeteco, es ¿cómo estás? claro, En claro, como, esencia se refiere al ser en sí de la persona, ¿verdad? Y el tercer caso, que también es muy conocido, muy usado, que es el caso de Maiteí. Maiteí, Maiteí pa, ¿verdad? Se le agrega siempre pa, en el caso de Mbaeisha, pa, Mbaeteco, pa, y Maiteí, pa, porque pa es la pregunta en guaraní.
Nosotros no usamos como en el castellano el signo de interrogación, sino que en lugar de eso ya el guaraní tiene una forma estandarizada de expresar la pregunta que se hace con pa o bien con picó y también en algunos lugares una abreviatura del picó y es ico, baeico dice la gente. Baeisha y Corico, Baeisha Pa. Bueno, Pa es entonces la interrogación. Y decimos Claro, Baeisha Pa, Baeisha Copa y Maiteipa. Y la respuesta usual es la más breve, la más rápida es Iponá. Iponá Jandé. claro. Em, y Aparte de eso, están los otras, digo, están las otras que corresponden ya a zonas específicas, se dice. a las Por horas ejemplo, del el día, saludo. Sí, exactamente. O sea, serían más que horas, serían así como momentos, como etapas del día, claro, porque no eso, se perdón. alude Sí, a un horario así en números, por ejemplo, es tan común en el saludo occidental o en la consulta, pero en la pregunta y la respuesta son las 7 de la mañana, son las 3 de la tarde, las 4:50 y 30 segundos. En el mundo guaraní eso se resume con así unas etapas que son relativamente prolongadas, no son breves. Por ejemplo, yo en Baixapaneco y es ese proceso que va desde el amanecer hasta que sale ya completamente el sol. Y ya cuando el sol está puesto, entonces decimos Pijarebe. Baixapane Pijarebe. ya pasó el Coneyú, ya pasó el Coneyú. Exacto, allí. Incluso está el Coen Boibé, luego está el Coen Ti, luego está el Coen Yu, el Coen Ba. ¿Ah? Claro, Y lo que ya dice la gente cuando ya salió completo, se ve ya el sol, todo, la gente dice Coen Soro y Coen Soro, ¿sabe? Bueno, es como que se rompió todo y salió y el día está allí. Y a claro, partir de ese momento, para nosotros así en números sería para la gente que nos escucha y por algún motivo no conoce, sería más o menos como las 7 de la mañana cuando ya el sol está puesto, ¿verdad? Y allí claro. empieza el Pijarebe, que va hasta más o menos las 11 ya cuando la gente se acerca a la casa, llega del trabajo, se prepara para el almuerzo. Y más o menos desde las 11 hasta las 2 de la tarde está el asayé. Pero está otra vez el asayé pité, que son las 12 exactamente Claro. el mediodía. Y allí entonces la pregunta, el saludo, perdón, en el primer caso en Baixapaneco se en en el siguiente momento de la mañana, en Baiza Bande Pijarebe, se Pijarebe Ponajandé. Y en este tercer momento es Baiza Bande Asayé. Y la respuesta, se Asayé Ponajandé. Y luego tenemos ya a partir de las 2 más o menos hasta cuando el sol comienza a decaer, sin entrar todavía en la oscuridad. Uno dice Kaaru. Kaaru es la tarde. Entonces allí decimos Baiza Bande Kaaru. Y la contraparte responde se Kaaru Ponajandé. Ya la diferencia entre la tarde y la noche en guaraní se marca con Pijare. Baixaban de Pijare es buenas noches, ¿verdad? Y allí al decir Baixaba de Pijare, la respuesta normalmente es Pijare Poná, Ande. Hay momentos así que no mencioné que yo me refiero acá a las partes así bien definidas con Pijare B, Asayé, Kaaru, Pijare, pero en el mismo sentido, Rami, que había dicho con Eyu. Con se desprende con Eyu o con Emboibé o el caso de con Eti. Y Claro, en el Asayé o el Pijare B, perdón, cuando ya está llegando al mediodía, la gente dice, se van de Pijare B a Asayé. Y a la tarde, por ejemplo, la tardecita es Kaaru Pitú, Pitú de oscuro, ya la claro. tarde que empieza a oscurecer. Van de Kaaru Pitú, y por la mente Jandé, o se Kaaru Pitú Bona Jandé. Y luego ya sería lo de la noche y otra vez en la noche distinguir el momento medio, central, que uno dice Pijare Pité, la medianoche. Serían esos los saludos con carácter específico, ya a las partes que tiene el día. Pero como siempre, un lujo, Caraí David Galeano Olivera. Les recordamos, todos lo conocen, pero sabemos, le recordamos a la gente que es presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, pero que hace, ¿cuántos años que está el Ateneo?
Que el Ateneo fundamos y este año cumple en septiembre 40 años. ¿Sí? 40 años. Ahí Y yo particularmente dedicado al tema del guaraní, este año también celebro 50 años de vínculo, de trabajo a favor del guaraní. así que un año de festejo, de 40 Sí, años del Ateneo y 50 años que el profesor David Galeano Olivera se dedica a que el guaraní sea reconocido, sea valorado, sea conocido y también que nos enseña. Así que muchísimas gracias como siempre y lo comprometo que la próxima vez vamos a hablar de lo que es el tiempo, pero el cielo, todo lo que era la cosmovisión. ¿Le parece? con mucho gusto, con mucho gusto. Seguimos en contacto. Yo estoy atento al aviso nada más y con mucho gusto estamos, como siempre, participando del programa, Rami. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos los amigos que escuchan con ellos Amanecer. Bueno, muchísimas gracias, profesor David Galeano Olivera. Siempre enorme placer poder conversar con usted y siempre nos ilumina con su sabiduría del guaraní. Hasta luego, adiós.